Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Melgarejo, soy alumno de Psicología en el Unitec y hoy traigo para ustedes la plática sobre la adolescencia. Esta es una plática de carácter informativo y que tiene la intención sobre todo de hacer conciencia de lo difícil que es esta etapa para los jóvenes. Vamos a empezar con la definición de qué es un adolescente. Según la UNICEF, es una etapa del desarrollo humano que se experimenta entre los 10 y 19 años. Sabemos que de esta etapa se divide en 3 subetapas de acuerdo a la edad en la que el joven empieza a experimentar pues lo que es la adolescencia. Puede ser la etapa temprana, la etapa intermedia o la etapa tardía. Sabemos que en la etapa tardía hay adolescentes que llegan a los 21 o 22 años todavía presentando lo que es la adolescencia. ¿Cuáles son las principales características de la adolescencia? Lo primero que tenemos son los cambios físicos o sexuales en las personas. Tanto hombres como mujeres lo sufren de forma diferente y bueno, es especial para cada género. Tenemos los cambios cognitivos. Los cambios cognitivos se refieren a la forma en la que el adolescente ve su mundo, aprende y recibe la información. Recordemos que la palabra clave aquí es el aprendizaje. Y por último encontramos los cambios psicológicos. Con los cambios psicológicos estamos hablando del pensamiento. Cómo es que el adolescente piensa y cómo es que el adolescente funciona dentro de su cabeza. Vamos a revisar 2 conceptos básicos antes de continuar con la exposición. Lo primero que vamos a definir es la familia. La familia básicamente son las personas con las que vivimos, con las cuales compartimos características biológicas. La familia nuclear habla de un papá, una mamá y los hermanos que podamos tener. Si es que los hay, a veces únicamente es hijo único y bueno, hablamos del adolescente como tal. En la familia también encontramos que de acuerdo a las circunstancias, a veces se vive con los tíos, con los abuelos o con otros parientes, incluso amigos, dependiendo del caso. Pero la familia nuclear son papá, mamá y hermanos. Otro concepto muy importante es el de los pares. Los pares son las personas de la misma edad del adolescente, con la cual ellos se asemejan y pueden ver como su igual. Pueden ser amigos, pueden ser familiares. Aquí en familiares es muy importante ver que pueden entrar hermanos, hermanas, primos. Y bueno, en algunos casos donde hay papás que fueron papás muy jóvenes, pues hasta sus familiares pueden ser sus pares, incluso el papá o la mamá. Donde el joven ve a la mamá como un modelo a seguir o al papá si tienen una corta diferencia de edades. Y bueno, por último y lo más importante, los compañeros de la escuela. Aquí es donde más se va a presentar el caso de los pares. ¿Cuál es el papel de la familia en la adolescencia? Yo puse 4 conceptos, en donde todos los podemos ver desde un aspecto positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque esto así es. Vamos a analizarlos uno por uno y más adelante vamos a ver por qué todos tienen o pueden ser de forma positiva o de forma negativa. La familia puede significar afecto o rechazo para el adolescente, puede significar también el apoyo o la crítica, el ejemplo bueno o el ejemplo malo. De esto más adelante vamos a hablar bastante. Y también puede significar seguridad o peligro para el adolescente. ¿Cuál es el papel de los pares en la adolescencia? Bueno, el papel de los pares, el más importante es el de amigos. El adolescente en sus pares puede encontrar amistad, en las cuales va a encontrar otros conceptos como ser confidentes, ser modelos y el apoyo. En estos 3 podemos pensar que el adolescente pueda tener una relación positiva con sus pares. Por ejemplo, el de confidentes es muy importante, ya que la mayoría de los secretos íntimos, miedos, temores del adolescente la saben únicamente sus pares y no sus familiares o sus padres, ¿ok? Como modelos podemos ver que el adolescente encuentra a otros pares como algo que seguir, algo que admirar. Por ejemplo, que le guste, no sé, tal amigo se viste muy bien, yo me voy a empezar a vestir igual porque me agrada su estilo. O entre mujeres, tal amiga ya se maquilla, se ve bien, pues yo también lo voy a hacer porque me siento o comparten ese gusto. Algo muy importante es el de los apoyos. El apoyo de un adolescente está determinado por qué tan profunda va a ser la conexión con ese mismo par que ellos vean.
La mayoría de crisis de la adolescencia, los adolescentes las viven y las superan gracias al apoyo de sus pares y no de sus padres, amigos, familias o hermanos. Esto es algo muy importante. Entonces, llega el momento en el que un par se vuelve de vital apoyo para superar etapas de las crisis de la adolescencia. Vamos con un concepto que se llama críticos. Los adolescentes suelen ser también críticos, crueles entre sí cuando no hay una amistad de por medio, y bueno, eso de alguna forma va a marcar al adolescente del cual estemos hablando, que lo critiquen, que se burlen de él, que lo hagan sentir menos, incluso por razones que puedan ni ser ciertas, pero si esto existe, pues obviamente va a tener repercusiones en la vida del adolescente. Y bueno, podemos ver en el último, los refuerzos constantes. Los adolescentes son refuerzos constantes desde ideologías, formas de vestir, estereotipos, pensamientos, conductas, etc. Un adolescente que está todo el tiempo con adolescentes que fuman, probablemente llegue a fumar. Un adolescente que está todo el tiempo con otras personas, con otros adolescentes que se dedican al teatro, probablemente se interese también en el teatro, y podemos ver que eso es gracias a un refuerzo constante. Propiciado principalmente por la escuela, que es donde pasan la mayor parte del tiempo los adolescentes. Los riesgos en la adolescencia. Vamos a hablar de varios factores y vamos a explicar un poquito de lo que vimos acá en el papel de la familia sobre conceptos que pueden ser buenos o pueden ser malos. Los riesgos en la adolescencia. Vamos a definirlo en dos tipos de riesgos: los factores de riesgos de amplio espectro y los factores de riesgos específicos. Vamos a empezar con los de amplio espectro. Podemos ver que un factor de riesgo es una familia con pobres vínculos entre sus miembros. Eso habla de una familia que viven juntos, quizá bajo el mismo techo, coman juntos, pero que no se conozcan entre ellos. Esto es un problema muy grande, ya que el adolescente, cuando tenga dudas, cuando tenga miedos, no va a acudir a su familia, va a acudir a sus pares, que en el mejor de los casos puedan ser amigos centrados, que le puedan dar algún buen consejo, una buena opinión. Pero si sucede lo contrario, donde conoce amigos que, bueno, lo resuelven fumando, tomando, drogándose, pues probablemente el adolescente vaya a incidir en esas conductas. La violencia intrafamiliar obviamente casi no necesita explicación, pues es un factor de riesgo, porque si en la casa del adolescente hay violencia, obviamente el adolescente va a buscar otros lugares a donde irse, se puede escapar de la casa, podemos tener cosas como embarazo prematuro o cualquier otra situación que haga que el adolescente busque afuera lo que debería buscar adentro del hogar. Pertenecer a un grupo con conductas de riesgo, pues esto tiene que ver mucho con los tres. Vamos a pensar que dentro de casa hay alguna persona que se dedique pues a robar o a hacer actividades ilícitas. Obviamente eso presentará un riesgo para el adolescente en muchas maneras. Lo que es la deserción escolar es un riesgo muy grande, ya que el adolescente puede vivir con familiares que dejaron la escuela por X situación y ahora trabajan en un local, en un puesto, o hacen algún comercio informal, y bueno, pues el adolescente es propenso a seguir esos pasos. Lo que es el proyecto de vida débil, esto va más que nada con el modelamiento de una imagen que el adolescente pueda tener sobre un papá, sobre alguien a quien admire. Si en su casa todos los proyectos de vida son débiles, pues obviamente el adolescente no va a tener muchas aspiraciones a las cuales efectivamente aspirar o poder de alguna forma tener un proyecto de vida a futuro estable y pues un poco ambicioso o mejor de lo que pueda vivir. El bajo nivel de resiliencia habla sobre la capacidad o la baja capacidad que tiene el adolescente pues de superar los problemas a través de uno mismo. Esto quiere decir que el adolescente pueda tener una crisis y sobre sus mismos pensamientos, bases y pues criterios pueda superar esta crisis. Esto es un riesgo obviamente porque puede desencadenar cosas peligrosas para el adolescente. Lo que es la tensión económica evidentemente es un factor en la adolescencia y en todas las etapas del desarrollo humano. La tensión económica pues obviamente lleva a los seres humanos a sentirse menos o a veces a hacer actividades ilícitas para subsanar ese bajo rendimiento económico que puedan tener tanto en su casa como personas.
El consumo de sustancia por parte de familiares, pues obviamente vendría siendo como lo que es la violencia o pertenecer a un grupo de conductas de riesgo. Obviamente si tenemos un papá alcohólico, una mamá alcohólica, drogadictos, tíos drogadictos, etcétera, pues esto puede desde generar un riesgo físico para el adolescente por parte de sus familiares o también propiciar a que el adolescente incurra en esas actividades. Y los trastornos de aprendizaje alimenticios y depresivos, pues obviamente también pueden hacer que el adolescente los imite o caiga también en este tipo de trastornos. Lo que son factores de riesgos específicos nos hablan de un término un poco más directo con el adolescente. Pues obviamente si un adolescente porta un arma blanca puede ser un factor de riesgo para él o para terceros. El empleo de una moto sin casco, por ejemplo, pues puede desencadenar un accidente que puede ser fatal para el adolescente. Las amistades o familiares con embarazo precoz pues pueden obviamente generar riesgo y hacer que el adolescente caiga también en ese tipo de factor de riesgo, lo que es el consumo de alcohol evidentemente. Y pues la ingesta excesiva de calorías también es un riesgo para el adolescente, ya que obviamente puede repercutir excesivamente en su salud. Como último dejé la depresión porque es uno de los principales riesgos que el adolescente vive durante esta etapa. La depresión pues se da por un conjunto de todo lo que vimos anteriormente y principalmente por la familia con vínculos pobres entre sus miembros. Un adolescente deprimido es un adolescente que no encuentra quien lo escuche, que no encuentra quien pueda ayudarlo con sus problemas. No todo es malo, también tenemos factores de protección o de seguridad en lo que es la adolescencia. Vamos a hablar de factores de amplio espectro y factores específicos. Empezando con el amplio espectro, podemos tener una familia contenedora. Una familia contenedora no significa una familia perfecta. Una familia contenedora lo que habla es de una estructura familiar donde los problemas puedan ser tratados, solucionados entre los mismos miembros, ya sea con apoyo de uno o de otro, pero que al fin de cuentas se solucionen dentro de la familia. Una buena comunicación interpersonal pues obviamente habla de lo que yo pueda expresar acerca de mis sentimientos a mis familiares, incluso también a mis pares en algún momento. Si una persona está deprimida todo el tiempo y le preguntan ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Y dice no tengo nada, estoy bien, pues habla sobre una baja comunicación interpersonal. Lo que es el alta autoestima es uno de los pilares más importantes en la vida de un adolescente. Esto se da desde la familia, se da desde la niñez y principalmente lo construyen los padres. El alta autoestima habla de un adolescente que se quiere y se acepta a sí mismo. Teniendo esto, el adolescente puede vivir sus etapas, todo lo que son sus crisis de la adolescencia de una forma mucho menos riesgosa que si no lo tuviera. Lo que es un proyecto de vida elaborado, pues obviamente también es una seguridad para el adolescente. Un adolescente que aspira a ser doctor, a ser maestro, a ser ingeniero y que sus padres le dan esa seguridad de que él puede proyectarse y puede lograrlo, pues obviamente es un factor de protección para el adolescente. El locus de control interno bien establecido habla del adolescente que tanto se siente consciente o en control de lo que está sucediendo en su vida. Esto es una parte muy importante, ya que si el adolescente pues va a la deriva y siente que él no puede controlar nada de lo que está pasando, obviamente va a ser un factor de riesgo, que detenerlo pues es un factor de protección y de seguridad para el adolescente. La pertenencia a un sistema educativo formal pues obviamente nos habla de un adolescente que tiene un proyecto de vida estructurado y de que tiene metas que alcanzar. Es importante que el adolescente esté en un sistema educativo formal, ya que de esta manera el adolescente empezará a crear pues sus rutinas, empezará a acostumbrarse a progresar de forma cognitiva, profesional, estudiantil, etc. Y lo que es el alto nivel de resiliencia habla de la capacidad que el adolescente tiene de superar sus problemas, de controlar sus emociones y de manejar lo que está pasando alrededor de su vida. Vamos a hablar un poco de algunos factores de protección específicos. Pues el empleo de cinturón de seguridad es el caso contrario a lo que vimos del adolescente que no usaba casco. Puede ser cinturón de seguridad o usar una moto con casco, etc. Esto obviamente el adolescente pues vivirá ciertas experiencias de su vida con cierto control y protección sobre lo que hace.
Lo que son las relaciones sexuales a una edad madura o bien con uso de preservativos. Este es un caso muy importante, ya que no se trata únicamente de invitar al adolescente a que no viva su sexualidad, ya que si lo va a hacer, pues lo correcto es que lo haga de una forma con precaución y que se cuide para no caer en enfermedades venéreas o no tener un embarazo adolescente o a muy temprana edad. Obviamente entra el caso de no fumar o consumir sustancias adictivas como una prioridad, ya que de hacerlo pues el adolescente entra en un sinfín de riesgos que ya explicamos anteriormente. ¿Qué busca el adolescente? Esta es una parte muy importante donde hice un pequeño resumen de algunos conceptos que es lo que busca el adolescente. El adolescente no nos va a decir, pues yo busco esto, yo siento esto, a veces nos va a decir lo contrario. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer concepto. El adolescente busca aprobación. Esta es una de las cosas más evidentes que ningún adolescente nos lo va a decir. Ellos quieren ser aprobados, quieren sentir que lo que hacen, que lo que sienten, lo que viven es algo correcto y quieren que se valide pues, sus sentimientos. ¿Qué busca también un adolescente? El consejo de los pares. ¿Por qué busca el consejo de los pares? Por una situación que vimos en las diapositivas anteriores. Cuando no hay buena comunicación entre la familia, los pares son los únicos consejeros del adolescente. En este aspecto podemos ver cosas buenas como malas. Sabemos que si el adolescente busca consejo en un adolescente bien intencionado, bien informado y pues bien centrado, quizás tendrá un buen consejo, que es lo que muchos de nosotros hemos vivido. Algunos tuvimos algún amigo que nos supo dar un buen consejo que no encontramos en nuestra casa. Pero ¿qué pasa cuando encontramos a un adolescente que todo lo soluciona con alcohol, con drogas o con algún vicio? Bueno, pues obviamente el adolescente se verá mal informado y esto será un riesgo pues desde formas ya inmediatas hasta largo plazo. Otra cosa que busca el adolescente es el afecto. Recordemos que es en la adolescencia donde se desatan el adolescente, experimenta sus primeras relaciones amorosas, el primer novio, la primera novia. Es una muestra de que el adolescente en esa edad busca el afecto. A veces los puede encontrar de los padres, de los hermanos, y cuando no, lo busca de una forma externa, un amigo, una amiga, un novio, una novia. Y de hecho esta es una de las causas por las cuales muchos adolescentes se confunden en su sexualidad a temprana edad, por la necesidad de afecto, de que lo toman básicamente de quien se los proporciona. Otra cosa que busca el adolescente es comprensión. La comprensión va muy ligada de la aprobación. La comprensión habla de que el adolescente es y hace algo y busca que la gente entienda por qué lo hace. Entonces, una de las mejores maneras de manejar la comprensión sería en casa, con unos padres que entiendan lo que el adolescente está haciendo, que entiendan lo que está sintiendo y que validen sus sentimientos antes de criticarlo o antes de rechazarlo. El adolescente también busca orientación moral, porque recordemos que al principio vimos que el adolescente está cambiando, tiene cambios de tipo psicológicos, por los cuales busca saber qué está bien y qué está mal. Esto no lo sabe el adolescente directamente, pero es en esta etapa donde empezamos a hacer juicios morales sobre lo que está bien y lo que está mal. Por eso el adolescente busca orientación moral. Orientación moral no significa que el adolescente vaya a acudir a una clase a que le diga qué está bien y qué está mal. Esto más o menos se hace por estereotipos o por el medio en el que vive. El adolescente también busca experimentación, porque el adolescente tiene dudas, y esto se puede ver incluso en el aspecto sexual. Busca experimentar su sexualidad recién descubierta, pero no nada más en el aspecto sexual. Busca probar sus puntos de vista, busca probar sus pensamientos y lo que busca es experimentar casi todo lo que tiene a su alcance. También busca la autonomía. Sabemos que la mayoría de adolescentes viven bajo el sustento de sus padres, pero de alguna forma el adolescente quiere ser un poco autónomo, tener su espacio, tener en casa, tener su cuarto, tener sus cosas, tener su propia forma de pensar sus actividades, ya sin la intervención tan grande que pudiera haber como de niños con sus familiares, con los papás, etc.
Entonces busca autonomía y por lo mismo la autonomía nos da una búsqueda de una independencia. La búsqueda de la independencia comienza en la adolescencia, pero no termina en la adolescencia. La independencia termina en la madurez, incluso habemos adultos que todavía no somos independientes de nuestro entorno social o de nuestros familiares, pero es en la adolescencia donde empieza la búsqueda de la independencia. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los principales cambios sexuales durante la adolescencia y vamos a ver que hay un poquito de diferencias en cómo lo experimenta un hombre de una mujer. Bueno, vamos a empezar con el hombre. Pues el principal cambio es la voz se hace más grave, incluso durante una etapa el adolescente comienza a hablar medio raro, a veces se le va la voz, lo cual pues también puede ser motivo de burlas entre sus amigos, que esto es algo muy importante, cómo esto repercute en su entorno social o en su entorno emocional. Al un adolescente estar hablando y que se le salga algún tono raro en la voz, pues puede ser motivo de burlas. La musculatura más desarrollada, el cuerpo del hombre también se desarrolla y empieza a tener un cuerpo ya un poco más de adulto de lo que era un niño. Y bueno, lo que es evidente es el desarrollo y maduración de los órganos sexuales. Aquí es donde el hombre empieza pues con el despertar sexual, con el impulso sexual, etc. Para la mujer pasan también este tipo de cosas, pero pasa algo muy importante. Lo que es el desarrollo de las glándulas mamarias o el busto, pues es un tabú entre la sociedad, porque cuando una mujer se empieza a desarrollar, y sobre todo si lo hace desde muy pequeña, pues es motivo de que la catalogan, motivo de burlas, motivo de etiquetas, lo cual pues obviamente no depende de ella, ya que ella no con un botón accionó que se desarrolle su cuerpo. Es una etapa normal que ella está pasando y que la mayoría de la sociedad no lo entendemos. Obviamente también el desarrollo y maduración de los órganos sexuales viene representado por lo que es la menstruación. El periodo menstrual de las mujeres empieza en algunas desde muy niñas y esto también pues es motivo de burlas, motivo de etiqueta, y lo más importante es que para la niña o la adolescente que lo está sufriendo, pues ella no lo entiende, no lo comprende, a veces ni siquiera sabe qué hacer con el suceso que está pasando, y bueno, todo eso puede desencadenar una inseguridad interna muy fuerte. Obviamente lo que es la acumulación de grasas en algunas zonas es donde su cuerpo se empieza a desarrollar pues para prepararse para ser mamá. Vamos a hablar sobre la teoría de David Elkin sobre el pensamiento adolescente. Esta es una de las varias teorías que hay sobre el pensamiento adolescente, sin embargo es la que a mí más me ha gustado y creo que representa perfectamente lo que es la etapa de la adolescencia. La teoría desencadena 6 puntos principales. El primero es el idealismo y la actitud crítica. Les voy a leer solo una pequeña parte de lo que Elkin textualmente nos dice y lo vamos a ir desarrollando. El idealismo y la actitud crítica es cuando los adolescentes prevén un mundo ideal, pero se dan cuenta de lo lejos que están del mundo real. Aquí podemos ver en el idealismo y la actitud crítica cuando un adolescente expresa sentimientos como es que las cosas deberían de ser así, es que las cosas deberían de ser de este modo, es que ¿por qué somos pobres? ¿Por qué vivimos en tal lado? ¿Por qué no puedo ir a tal escuela? Porque es donde el adolescente empieza a idealizarse dentro de él un mundo en el cual para él es lo correcto. Y empezamos un poquito con la desilusión del adolescente, donde se da cuenta que la realidad es una cosa muy distinta al idealismo, ¿ok? Ese es uno de los primeros conflictos que hay. Esto no tiene que ver tanto con el aspecto sexual del adolescente. Esto es de su pensamiento y este es el primer conflicto que el adolescente encuentra dentro de su pensamiento, la diferencia que hay del mundo y que él idealizó al mundo real, lo cual la gran mayoría de las veces, por no decir que el 100%, siempre va a desencadenar una desilusión dentro del adolescente. Lo que es la actitud polémica. Buscan constantemente oportunidades para probar y hacer alarde de sus capacidades de razonamiento formal recién descubiertas.
Esto tiene que ver un poquito con el primer punto. El adolescente empieza a darse cuenta, es que esto no debería de ser así, y quiere debatir con adultos, con sus pares, los razonamientos a los cuales ellos han llegado. Esto obviamente es muy falto de experiencia, pero es una reacción normal del adolescente, la actitud polémica ante pues, el pensamiento que él tiene conforme a lo que es el mundo real. El tercer punto que Elkin nos muestra sobre el pensamiento adolescente es la indecisión. En este punto dice, a diferencia de los niños de corta edad, los adolescentes son capaces de contemplar varias opciones al mismo tiempo. No obstante, por falta de experiencia, carecen de estrategias para elegir. Aquí podemos ver una opción, podemos ver un ejemplo muy claro cuando un adolescente se está vistiendo. Él tiene toda la ropa posible y se cambia 2 o 3 veces por la indecisión. Ya conoce más o menos cómo se ve con cada prenda, pero la indecisión y la falta de experiencia nos hace dudar entre una y otra opción. Este punto va muy anclado a la inseguridad del adolescente, lo cual se da principalmente por la falta de experiencia. El cuarto punto es la hipocresía aparente. En la hipocresía aparente nos habla de no reconocer la diferencia entre expresar un ideal y hacer los sacrificios necesarios para llegar a ese ideal. Un ejemplo fácil de entender sería un adolescente que es un ambientalista, que está en contra de la contaminación ambiental y que se la pasa posteando en Twitter, en Facebook, ideas sobre lo malo que es contaminar el planeta, y lo vemos con sus amigos en la tarde fumando. Lo cual obviamente pues es una contaminación en muy pequeña escala, pero de alguna forma tienen esa hipocresía o esa incongruencia aparente entre sus ideales y lo que realmente hacen. En el punto número 5 viene un concepto muy importante que se llama autoconciencia, y les voy a explicar. Los adolescentes piensan en sus propias ideas y en las ideas de los demás. Aquí el adolescente ya está consciente de que está en una etapa que se llama operaciones formales, donde puede hacer abstracción, donde puede pensar de forma subjetiva sobre diferentes temas. El adolescente ya está consciente, pero hay un problema con esta etapa de autoconciencia. A Elkin esta etapa la denomina audiencia imaginaria. Les voy a leer rápidamente lo que es la audiencia imaginaria. Es el término utilizado para referirse a un observador que existe únicamente en la mente de un adolescente y que está tan preocupado por los pensamientos y actos del adolescente como éste lo está. Un ejemplo de ellos es, todos pensamos en la adolescencia que el mundo gira alrededor de nosotros, y que si hacemos algo todos nos van a estar viendo, todos nos van a estar observando, todos nos van a estar juzgando, cuando a veces la mayoría del mundo ni siquiera nos toma en cuenta. Pero dentro del adolescente existe este concepto que es la audiencia imaginaria, donde básicamente el adolescente va transitando por la vida con todo el mundo viendo a lo que hace, a lo que piensa, lo que le acaba de suceder. Y bueno, esta es una etapa que a veces hasta en la madurez nos cuesta eliminar. En la gran mayoría de los casos no se elimina, como cuando uno va en la calle y se tropieza o algo, lo primero que pensamos es todos nos vieron, pero no es así. Y esto es por ese concepto al cual Elkin denominó audiencia imaginaria. Empieza en la adolescencia y en muchos casos no se va en ninguna etapa de nuestra vida. El último paso o el último concepto sobre la teoría de Elkin es la singularidad e invulnerabilidad. Esto es algo que es muy fácil de entender en los adolescentes. El adolescente siempre piensa, a mí no me va a pasar, a mi amigo le pasó pero a mí no me va a pasar, yo soy invulnerable a todo y soy sobre todo un ser singular y único. El adolescente cuando tiene un logro piensa que él es el que ha experimentado de forma más fuerte ese logro. Cuando un adolescente está enamorado piensa que él es el más enamorado del mundo y que nadie va a entenderlo porque él está demasiado enamorado. En la invulnerabilidad podemos ver algo también muy propio, sobre todo cuando el adolescente está en una etapa donde sale de fiesta y dice, no, es que yo tomé y manejé y llegué a mi casa. Ok,
a tal amigo chocó el carro o se accidentó, bueno, eso le va a pasar a él, pero a mí no me va a pasar. Incluso en las relaciones sexuales podemos ver a los adolescentes ver casos donde dicen, no, pues tales personas están embarazados. A mí no me va a pasar, ¿por qué? Porque yo soy yo y soy singular e invulnerable. Entonces vemos a un adolescente bastante egocentrista que piensa que él es lo máximo, que sus logros son los máximos y que pues el peligro básicamente para ellos no aplica. Esos fueron los 6 pensamientos, los 6 puntos de la teoría del pensamiento de Elkin. Vamos a ver el papel de la escuela en lo que es el adolescente. La escuela principalmente es una experiencia significativa. ¿Por qué? Porque en la escuela vivimos un sinfín de experiencias cognitivas, de amistad, de deporte, hasta bochornosas, de amor. Ahí quizá todos hemos encontrado a la primera persona de la que nos enamoramos, por lo cual es una experiencia significativa para la gran mayoría de las personas. Incluso aunque la escuela sea una experiencia negativa, sigue siendo significativa porque nos marca de forma positiva o de forma negativa. El desarrollo cognitivo es evidente porque en la escuela es donde aprendemos cosas, es donde más vamos a hacer nuestro desarrollo cognitivo. Recordemos, cognitivo tiene que ver con cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros vemos al mundo, cómo nosotros percibimos, que difiere mucho de lo psicológico. Lo psicológico es cómo pensamos y lo cognitivo es cómo aprendemos y cómo recibimos información del mundo. La adaptación social obviamente también es uno de los factores importantes porque en la escuela pasamos de ser niños y convivir con mamá y papá y quizá uno o dos hermanos, unos familiares, pasamos a la escuela donde convivimos con al menos 100, 200 personas, aunque no seamos amigos de todos ni los conozcamos a todos, pero ya estamos en un ambiente social mucho más grande que lo que es la familia, por lo cual pues la adaptación social se da principalmente en la escuela. Esto lo podemos ver desde los niños pequeños que van a un maternal o a una guardería, su adaptación social empieza a formularse desde ahí, pero es en la adolescencia donde empezamos a cerrar esas bases de la adaptación social. La salud física también es importante. En nuestro país desgraciadamente no tenemos los mejores programas de salud física, pero hemos visto en series, en películas, que países como Estados Unidos, por ejemplo, tienen sistemas de salud física muy buenos, donde el adolescente puede hacer deporte, puede hacer atletismo, puede hacer cualquier cosa que sea de deporte y de salud física durante la escuela. La condición socioeconómica es un factor importante en la escuela, más que nada de forma personal. Nosotros como seres humanos siempre vamos a encontrar gente que tenga un poquito más y gente que tenga un poco menos que nosotros, y sobre eso vamos a hacer una gama de posibilidades. Entonces la condición socioeconómica en la escuela es muy importante. Un adolescente que no tenga la condición necesaria o suficiente para poder ir a una escuela, para poder ir a estudiar, para poder, desempeñar sus actividades escolares de forma digna, evidentemente va a sufrir de rezago, va a sufrir de burlas, va a sufrir de ataque por parte de la sociedad, lo cual pues puede desencadenar incluso en lo que es el abandono escolar. La calidad del entorno familiar también es muy importante, ya que si nosotros llegamos a la escuela con una mala calidad de entorno familiar, como lo vimos anteriormente, en la escuela todo lo que nosotros veamos va a ser lo que nosotros aceptemos. El afecto de quien nos lo dé, del amigo, de la amiga, del novio, de la novia, de la novia de quien nos lo dé, vamos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque en la casa no tenemos una buena calidad en nuestro entorno familiar. Ese es un ejemplo de cómo pudiera funcionar o cómo repercutir el entorno familiar en la escuela. El compromiso de los padres a veces es determinante en la vida estudiantil del adolescente, ya que un padre que no es comprometido con su hijo no le va a brindar las herramientas que él todavía necesita que sus padres les brinden para poder estudiar, para poder realizar proyectos escolares o simplemente para poder desenvolverse en el ambiente educativo. La calidad de la escolaridad, bueno, eso también es un gran peso, ya no depende tanto del adolescente, ni depende tanto de los padres. A veces muchos padres gastan dinero mandando a sus hijos a escuelas privadas, donde invierten una gran cantidad de dinero para que reciban la mejor educación,
y a veces hasta en las escuelas privadas podemos encontrar un maestro que no tenga buena calidad o que no tenga buena vocación para enseñar, y eso pues evidentemente va a repercutir en el adolescente. El abandono de estudios obviamente es el resultado nefasto de cualquiera de los aspectos negativos que acabamos de mencionar. Entre todo lo que puede suceder, lo peor que puede suceder para el adolescente es abandonar sus estudios, porque de esta forma está truncando su vida estudiantil y pues obviamente se está resignando a no tener un buen desempeño profesional. Eso fue lo que algunos factores importantes de la escuela en la adolescencia. Ya por último, tenemos una pequeña fórmula para la etapa de la adolescencia. Esta es una fórmula obviamente quizá utópica, nadie la va a seguir al 100% ni la vamos a experimentar en su totalidad, pero es una buena fórmula en la cual nosotros podemos regirnos para comprender a los adolescentes que tenemos en casa, para apoyarlos, etc. Bueno, básicamente hablamos de los tres conceptos que tenemos: la familia, los pares o amigos y la escuela. La mezcla de los conceptos positivos que estuvimos viendo durante la exposición nos va a dar como resultado un adolescente que tenga metas. Esa es la primera señal de un adolescente que está superando la etapa de la adolescencia de una forma positiva y, bueno, creciendo como persona, tener metas en la vida. Las metas no significan precisamente ser ingeniero, ser arquitecto, ser doctor. Quizá haya una mujer que su meta sea ser madre, que quiera tener un hogar. Quizá haya un hombre que su meta sea ser padre, tener un hogar, o que no quieran serlos, pero que tengan una meta en la vida, que tengan la meta de ser comerciantes, de ser, no sé, artistas, etc. No vamos a definir una meta solamente por el grado de estudios del adulto en el cual estamos proyectando. Otra de las señales de que tenemos un adolescente que está transitando bien por esa etapa es la autoestima. Un adolescente con autoestima muy seguramente pues podrá aspirar a cualquier meta que él se ponga y tendrá sobre todo las herramientas que necesita para no dejarse caer en esta etapa, que es una etapa muy importante en la vida. Vemos cuatro etapas de salud, las cuales quisiera mencionar todas juntas porque todas juntas nos hablan de la totalidad del ser humano en cuestión, lo que es la salud sexual. Un joven que tenga una salud sexual, que sepa aceptarse como es, como lo que está, como en lo que se está convirtiendo, que tenga prácticas sexuales buenas. Recordemos que al joven no se le debe únicamente de incitar a la abstinencia, sino también de que si él quiere hacer prácticas sexuales, bueno, que lo haga con todas las medidas de seguridad y precaución que puedan existir. Una salud física, a esto nos habla de jóvenes que no son obesos, que no son anémicos, anoréxicos, etcétera, que tengan una buena salud física, que no padezca de algún problema físico causado por depresión, por trastornos alimenticios. Ya si es alguna cosa patológica, bueno, pues es algo totalmente distinto, pero hablamos de cosas que vienen desde la experimentación de la adolescencia. Una salud mental también es muy importante. No por tener una salud sexual y física buena significa que vamos a tener una salud mental. La salud mental habla de jóvenes nobles, jóvenes honestos, jóvenes que saben amar, saben quererse a sí mismos, saben defenderse también. De eso nos habla una salud mental. Y lo más importante en esta etapa, desde el concepto psicológico, es lo que es una salud emocional. La salud emocional habla de cómo las personas o los jóvenes en este caso pueden aceptar sus sentimientos, validar sus sentimientos y pues de alguna forma superar cualquier problema, cualquier circunstancia que les suceda durante esta etapa que tenga que ver con sus sentimientos. Eso fue todo, les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Gustavo Melgarejo, estudiante de Psicología del UNITEC. Gracias.